Hola hermano, ¿cómo estás? Hoy es lunes 25 de agosto de 2025. Anteayer, sábado 23 de agosto, se recordaba el día en que Germán Bush, el primero presidente constitucional y luego dictador, que estuvo entre los pocos dictadores bolivianos que se proclamaron dictadores por decreto. O sea que fueron dictadores de derecho, como denominaba mi amigo Luis Antezana Ergueta. Dictadores de derecho, o sea, proclamados formalmente mediante un decreto supremo, como lo hizo el presidente Germán Bush en su decreto en el cual se proclama dictador de la República. La muerte de Germán Bush está plagada de obscuridades, de brumas. La tesis del suicidio otra vez levanta fuerza entre un sector de la población, entre algunas publicaciones que aparecen. En realidad es muy controvertido el tema. Es harto controvertido el tema. Sin embargo, nosotros acá en Nación y en Nación Digital hacemos y cuestionamos la tesis del suicidio de aquel 23 de agosto de 1939, porque el presidente Bush, en ocasión en que era el cumpleaños de su cuñado Carmona, el mayor Eliodoro Carmona, en la residencia de Miraflores, en La Paz, se había bebido ciertamente whisky y tuvo lugar cerca a las 5 de la mañana la muerte de Germán Bush. Se lo encontró en su escritorio con un tiro en la cabeza y se habló de suicidio. Dijo la tesis oficial que se había suicidado por la enorme carga que tenía, porque muchos sectores de la población no lo apoyaban y se había pegado un tiro. El dato, sin embargo, el dato revelador que cuestiona esta tesis del suicidio obedece a ya las investigaciones en el lugar de los hechos. Por ejemplo, el orificio de bala que hiere a Germán Bush en la cabeza es hallado en la pared de la habitación donde muere, donde es encontrado moribundo en realidad, porque muere en el hospital de Miraflores, a una altura de 1,80 m. A esa altura es encontrado 1,86 m de altura desde el suelo. A esa altura es encontrado el orificio del proyectil de la bala que hiere aún con manchas de sangre del presidente Bush al dictador Bush, al dictador Germán Bush. Y esto va en contra de la tesis del suicidio, que dice que estando sentado se habría pegado un tiro, porque estando sentado, teniendo en cuenta la estatura de Bush y todo aquello, hemos hecho un cálculo que no debía pasar de 1,20 m el orificio, aún teniendo en cuenta la distancia en que se encontraba la silla en la cual se habría disparado respecto de la pared donde se encuentra el orificio que lo hirió mortalmente. Y aún teniendo en cuenta, con cálculos aproximados de física, el ángulo de elevación que se encuentra entre el orificio de ingreso del proyectil y el orificio de salida. Hay una ligera elevación, un ángulo de elevación de 17 grados. Entonces, y teniendo en cuenta la distancia de la silla donde estaba sentado el presidente Bush a la pared de 2 metros,
era muy poco probable, casi imposible, que pueda elevarse tanto el proyectil para estrellarse a una altura de 1,86 m. Eso nosotros lo hemos publicado en una edición impresa de nuestro semanario Nación, cuando circulaba en una edición del año 2016, del año 2017, perdón. Y bueno, sin pretender tampoco que sea un axioma o que se haya refutado por completo la tesis del suicidio, creemos que es algo que da para analizar en mayor profundidad este suceso. Nada más llama la atención el hecho de estar la bala y casualmente en la altura en la que, estando parado de pie, podría haberse estrellado 1,86. Hermann Busch era un hombre que mediría aproximadamente 1,79 m, 80 centímetros más o menos. Ese es el cálculo, y eso es lo que acá nos llama mucho la atención. Muchos han dicho además que Bush se suicidó por el decreto famoso de entrega obligatoria de divisas, el decreto de 7 de junio de 1939, el año que murió, y que habría sido un complot y que lo habrían hecho suicidar o lo habrían asesinado la gran minería de Patiño, Hochschild, Aramayo. Este decreto precursor en el país, y que una medida similar hoy en gran medida ayudaría y salvaría a Bolivia, y lo hemos dicho antes, o sea, Bush decretó que los mineros entreguen obligatoriamente el 100% de divisas de moneda extranjera producto de sus exportaciones al Banco Central de Bolivia, y el Banco Central les iba a entregar en moneda nacional. Si eso se haría hoy con la exportación del oro, tendríamos muchos dólares y se contribuiría en gran medida a solucionar el problema de falta de divisas en el país. El artículo primero del decreto del presidente Bush decía: decreta primero, artículo primero, concéntrase en el Banco Central de Bolivia el 100% de divisas provenientes del total bruto de las exportaciones, cuya entrega en letras de primera clase será previo el trámite de póliza de exportación. Y el artículo 28 de este decreto del presidente Bush era bastante drástico y decía: toda resistencia pasiva al cumplimiento del presente decreto ley de sabotaje, lockout, restricción de labores y cualquier medida directa o indirecta que trate de perturbar la marcha normal de las minas para su completa explotación será considerada como delito de alta traición a la patria, y sus administradores, gerentes o consejeros serán juzgados sumariamente sin perjuicio de una intervención de parte del Estado en el manejo de la empresa o empresas contumaces. Es por ello que el presidente Bush estuvo a punto, del gobierno del presidente Bush y el presidente Bush, el dictador Bush, a punto de ordenar el fusilamiento del minero Mauricio Hochschild. En reunión de gabinete, porque habrían encontrado que resistió la ejecución del decreto, la aplicación del decreto, y en consejo de gabinete se puso a consideración y a votación si se fusilaba a Hochschild o no. Habiendo empate, le tocó desempatar, dirimir al presidente. Los ministros empataron, unos por el sí, otros por el no, y Bush dirimió y dijo: sí, se lo fusila. Sin embargo, en una reunión dramática, en una reunión en Palacio de Gobierno con los ministros, pudieron convencerlos, entre ellos Dionisio Foglianini, estaba también el vicepresidente Enrique Valdivieso y otros, que lograron persuadir al presidente Bush de que no se lo fusile. Y el presidente Bush desistió del fusilamiento con estas palabras que han sido recogidas en este libro de Moisés Alcázar. Dijo Bush: voy a demostrarles una vez más el grande cariño y respeto que les profeso.
Ante el insistente pedido de clemencia de mis ministros voy a conceder el indulto, ya que los veo tan contritos. Al fin y al cabo somos humanos como el que está condenado a la pena capital. Según Moisés Alcázar, había sido una decisión propia del carácter bastante variable del presidente Bush, ¿no? Dice: la angustia oprime a los miembros del memorable consejo. Bush se contagia del sentimentalismo y cede al fin. Niño grande, ingenuo, se sugestiona con facilidad. Toma nuevamente la palabra, desposeído de la vehemencia inicial, habla con serenidad y dice lo que ya hemos citado. El presidente Bush había ordenado ya el fusilamiento de una persona acusada por un grave delito, por un delito nefando. Y entonces ya sabían que él cumplía con sus amenazas, con sus imposiciones en realidad. Había militado 3 años en la campaña del Chaco. Aunque a algunos le restan méritos, fue un héroe de guerra. Por ejemplo, un colaborador del coronel David Toro, Elter, en un libro rarísimo, refiere una conversación entre oficiales en vísperas de ser derrocado David Toro por el presidente Herman Bush, por el que sería luego presidente Herman Bush. Y un oficial dice: déjese de macanas, hay oficiales, felizmente pocos, que ni han oído hablar de esas cosas, en cambio pontifican sobre todo, dicen la última palabra con un aplomo desconcertante. Figúrese que el otro día un teniente de esos aseguraba que Patiño, don Simón, no era rico, hasta los millones le negaba a Patiño, y en cuanto a los valores netos del ejército, siempre están en la penumbra. Otros se aprovechan de su esfuerzo, de su heroísmo, hasta de su sangre. No ve cómo héroes efectivos como Lopera, el único oficial condecorado en el campo de batalla de Condado, como Nogales y Urdininea, como Arteaga, Ichazo, Pinto, no han llegado a jefes de Estado Mayor. Y entre los muertos, ¿acaso se ha hecho justicia acabar a Andrade, el héroe máximo del Chaco, y a Manchego, a Rocha, a Jordán y a Castrillo, 2 cuatrerajes en el kilómetro 31 de la picada de Alihuatá a Saavedra, con la cooperación formidable de Urdininea, han hecho en cambio, con el apoyo del coronel, habla de Toro, la fama de Bush? Déjeme tranquilo, compañero. Bueno, ha habido cuestionamiento a Bush en el propio seno del ejército. Sin embargo, Bush fue condecorado por el presidente, fue ascendido a capitán precisamente en el campo de batalla de Boquerón en septiembre de 1932 por un decreto del presidente Daniel Salamanca. Habiendo transcurrido un poco más de 85 años, 87 años para ser, 86 años, ¿verdad? Para ser precisos, desde la muerte, suicidio o asesinato del presidente Herman Bush. La obra que dejó es ciertamente digna de estudio. El país atravesaba por una crisis económica, por una crisis, en realidad por un problema de cambio de divisas, muy similar al que tenemos hoy, que se dio ya en los años 30, pero no tan profundo. Más bien había una especie de sensación de que podía darse un problema de divisas, de cambio. No había el problema como tal como existe hoy, pero el ministro de Economía, Fernando Poumont, era del presidente Bush. Se hizo un análisis y para cortar esto en seco, para cortarlo de raíz, se dio esa medida heroica, ese decreto del dictador Bush de entrega obligatoria de divisas que palió en gran medida el problema que hubo en el país y que muchos dicen que fue lo que le costaría la vida. Suscríbete a Nación Digital para estar al tanto.